Queridos hermanos, amigos, muy buenos días. Estamos una vez más en esta transmisión y yo quiero agradecer a todos los que participan de una u otra manera, trabajan para que esto se realice, a nuestros hermanos de la alabanza, hermanos de multimedia, a Robert que nos ha estado este día coordinando la reunión. Gracias al Señor, tantos que hacen su parte, también en la parte de los niños que trabajan muy bien. Muchas gracias primero al Señor por su trabajo, su servicio, su ministerio. Gracias le damos al Señor por la obra que Él ha hecho. Y en este día yo quisiera dirigirme a ustedes con el propósito de mirar, recordar tal vez algunas cosas, tal vez a otras a aprender acerca de lo que dice Jesús de sí mismo. En el Nuevo Testamento encontramos algunas cosas en las que se utiliza estas dos palabras, yo soy. Jesús dice, yo soy. ¿En qué puntos nomás encontramos estas dos palabritas que son muy importantes cuando Jesús dice, yo soy? Algunas personas han oído de Jesús, pero no lo conocen. Tal vez una persona podría decir, yo he oído de Nueva York o de Londres o de San Francisco, alguna ciudad. Claro que hemos oído, pero tal vez no ha estado allí y aunque pronto hubiera estado, tal vez no conoce lo suficiente o conoce tan poquito de esa ciudad. Entonces, muchas veces nosotros somos así, conocemos tan poquito del Señor. Pero nosotros necesitamos acercarnos a Él, conocerle más. Y en este día, en la gracia de Dios, quisiera hablarles acerca de estas dos palabras que utiliza el Señor en algunas partes del Nuevo Testamento y es como una identidad de Él, ¿no? Él dice, yo soy. En el Antiguo Testamento, en Éxodo el capítulo 3, desde el 13 para adelante, se habla de la identidad de Dios, ¿no? Él le dice a Moisés que cuando los israelitas le pregunten cuál es el nombre de aquel que le envía, entonces Dios le dijo a Moisés, diles que yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, desde esos tiempos está utilizándose esa palabra, yo soy. Ese es el nombre tan especial que los judíos no lo quieren pronunciar. Nosotros a través de las traducciones le pronunciamos Yahvé o Jehová, pero los judíos no lo han querido pronunciar, solamente dicen Hashem, el nombre, nada más. Pero nosotros le decimos con más confianza, nos dirigimos al Padre, no solamente diciéndole con el nombre, sino como Padre, y también a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, al hablar de Jesús, quisiera ir a Mateo capítulo 14. El Señor, en medio de una tormenta, los discípulos en el barco, la tormenta golpea el barco, estaba azotando ese barco y a la cuarta vigilia, a la madrugada ya, cuando la noche es bien oscura, Jesús vino andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y dijeron, un fantasma, un fantasma, un fantasma. Tal vez podríamos decir, en esta necesidad que estamos, en esta situación, y un fantasma más. Y Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí Jesús dijo, yo soy, no temáis. ¿Quién es? Es la seguridad, el lugar sólido en el momento de la necesidad, en el momento de la tormenta, en el momento de lo difícil. Él es el refugio, Él es el lugar firme. Entonces aquí podemos ver que podríamos decir de Jesús, Él es el refugio en el momento de la tormenta. Queremos ver también en Mateo capítulo 16
el versículo 13 para adelante. Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Y entonces el Señor les pregunta y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es Jesús. Y por eso es que le dice el Señor: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, el Dios que vive, el Dios que existe desde antes del siglo, desde antes de la creación, desde antes del tiempo. Ya existía Dios hasta que se acabe todo. Existirá Dios, y Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él es el que vino de parte del Padre, de parte del Dios, creador de todas las cosas. Dios Espíritu se hizo real, se conectó, se introdujo acá a la tierra, al contexto terrenal de humanos, a las situaciones difíciles, alegres o tristes, victoriosas o de derrota de los seres humanos. Se introdujo el Señor, el Hijo del Dios viviente, con nosotros. Jesús estuvo con nosotros y está también con nosotros. Como vemos también, entonces, la palabra nos muestra que Él es el Cristo. Cristo significa el ungido, el enviado, el que vino del cielo acá a la tierra. Ahora, también la palabra en Lucas el capítulo 24 nos habla de lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos cuando Él resucitó. Jesús se puso en medio de ellos cuando Jesús resucitó y les dijo: paz a vosotros. Y entonces ellos, por supuesto, estaban espantados, turbados. Y entonces el Señor les dice: ¿por qué están turbados? Y vienen a sus corazones estos pensamientos: miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, yo mismo soy. Aquí una vez más se está utilizando estas palabras: yo soy. Él dice, el Señor Jesús: yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y entonces les mostró las manos y los pies, y ellos no lo creían. Aquí dice en la Biblia que por el gozo no lo creían. Estaban maravillados, estaban asombrados. Y entonces el Señor les dice: ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pedazo de pez, un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Fijémonos que el Señor resucitó y el Señor estuvo aquí en la tierra con los discípulos, y estaba Él con un cuerpo que le podían ver y tocar. Ese cuerpo podía también comer, como nosotros podemos ver en esta parte, que le dieron un pedazo de pez y también un panal de miel, y entonces Él comió delante de ellos. Jesús resucitó con un cuerpo resucitado, con un cuerpo sobrenatural, porque Él podía entrar sin golpear la puerta. Él apareció en medio de ellos y podía desaparecer también, pero también con un cuerpo que podía estar, decirles a los discípulos: aquí estoy, mírenme, tóquenme, tóquenme, tóquenme. Él estaba en la dimensión de lo sobrenatural, y Él siempre estaba en realidad en la dimensión de lo sobrenatural. Entonces podemos nosotros ver que Él se identificó: yo mismo soy. Él resucitó de los muertos y Él se hizo real, palpable a los discípulos. Jesús, en Juan el capítulo 6, hablando con los judíos, ellos le dijeron: ¿qué señal haces tú para que te creamos? ¿Qué obra haces para que te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, decían los judíos. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio
Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Entonces Jesús se identifica como el alimento para la vida, el alimento para el alma. Necesitamos a Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo va a vivir del trabajo. El Señor dijo que en verdad que hay muchas cosas por las que tenemos que trabajar, y que debemos trabajar, sí, pero tenemos que trabajar por algo que vale la pena, que dura para siempre, que dura más allá de la existencia para la eternidad. Trabajar por las cosas que no perecen, por las cosas de la vida eterna. Entonces, en verdad el Señor está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el Señor es el alimento que sacia, que satisface. Siempre volvemos a ese pan, volvemos a esa comida que es Jesús. Él satisface, Él es el que llena el corazón. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad del alimento varias veces al día, y día tras día, día tras día, día tras día. Y en realidad necesitamos el alimento. Pero si usted se alimentara de una sola cosa, seguramente se va a enfermar. Si solamente comiera pan todos los días y varias veces al día, se va a enfermar. Por eso hay una variedad de alimentos que cubren la necesidad del cuerpo. Pero para el alma hay un solo alimento exclusivo, específico, y es el pan de vida. El pan de vida que es Jesús. Jesús es ese pan que vino del cielo. Los judíos habían recibido el pan, el maná, pero el pan que envió Dios, el pan que viene del cielo, es Jesús, para el alimento, para nuestra alma, para que podamos subsistir, para que podamos vivir, no solamente con el pan físico, sino con el pan espiritual, que es indispensable, porque las personas pueden vivir alimentándose, y en realidad pueden tener una vida saludable, pero con el corazón vacío, con el corazón en las tinieblas, en la oscuridad, en la muerte. Tal vez bien comidos, pero el corazón vacío. Entonces, Jesús es el pan de vida, y Él no solamente que nos bendice con el alimento espiritual, sino que también con el alimento material. El Señor Jesús dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Si usted quiere, yo quiero vivir para siempre, necesitamos alimentarnos de este pan que es comida para la eternidad. No, la comida de la tierra no nos llevará al cielo, pero la comida que es el pan, que es Jesús, comer de Jesús. ¿Qué es comer de Jesús? Es alimentarse de su carácter, de su palabra, de su persona, recibir de Él, de su influencia, de su amor. Entonces, ahí nosotros estamos alimentándonos de Dios. Entonces, el pan vivo que descendió del cielo, dice que si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es en realidad su obra, creer en su obra, creer en su salvación, creer en su sacrificio, creer en el precio pagado por Él en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ese es el pan que nos va a llevar a la vida eterna. Y Jesús les dice a los judíos, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes mismos. Entonces, necesitamos creer en su obra, creer en Él, creer en la obra de la cruz, el derramamiento de su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 8 nos habla de otro yo soy. Es el mismo hablando de Jesús, sino que está hablando de otra faceta de su identidad, se podría decir ahí, porque él aquí está diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces fijémonos que necesitamos la luz. Sin energía eléctrica estaríamos en una situación muy grave. Y necesitamos la luz del día y necesitamos la energía eléctrica para las cosas eléctricas. Pero más que eso, necesitamos a Jesús. En realidad todo eso es necesario, pero Jesús es indispensable. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos seguir a Jesús, necesitamos seguir la guía, los pasos. Qué difícil andar sin dirección, sin un norte en la vida. Tal vez usted tiene una profesión o algunos están estudiando, tal vez tiene la meta de comprarse tal cosa o tal otra cosa, tiene como un norte en su vida, tiene todo, como decir, arreglado en su vida, pero posiblemente está desorientado sin un norte, porque hay algo más que los años, que son pocos, que pasamos aquí en esta tierra. Hay algo más que eso. Necesitamos la luz, la vida, la luz para esta vida, la dirección de Dios para esta vida, el norte para esta vida, esta propia vida, esta misma vida en la tierra, y también la seguridad para la vida eterna. Él es la luz que nos guía, Él es la luz que nos alumbra, Él es la luz que nos da consejo, que nos llevará por sendas de justicia, por sendas de victoria, y no veremos la ruina, el fracaso, la condenación. Él es la luz del mundo. En Juan capítulo 8, aquí el Señor Jesús se está identificando a sí mismo como que no es del mundo, pero Él fue enviado desde arriba. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a dónde yo voy? Ustedes no pueden venir. Y el Señor les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Él vino del cielo. Claro que mientras estaba acá en la tierra se despojó de su naturaleza humana y Él vivió como un ser humano limitado, pero también lleno del Espíritu Santo, porque cuando Él se bautizó vino el Espíritu Santo sobre Él y Él vivió en el poder del Espíritu Santo, como un humano lleno del Espíritu Santo. Entonces, Él vino del cielo y pisó aquí la tierra y anduvo entre los hombres. ¡Qué maravilla! Que Dios se haya hecho hombre en Jesús. Jesús, en Juan capítulo 8 también, Él está diciendo que Él existía antes que existiese Abraham. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor Jesús es preexistente. O sea, antes de que naciera de María, Él ya existía. Y esto, ¿cómo sabemos? Bueno, aquí miremos esta parte. En Juan capítulo 8, el versículo 52, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Fíjese cómo le decían al Señor. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Qué te haces a ti mismo? Los judíos le decían a Jesús esto. Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Abraham vuestro padre
se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y después dice Jesús, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Los judíos estaban enojados, molestos. Aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y el Señor les dijo, es cierto, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que existía con el Padre. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es Jesús. Juan capítulo 10, Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. El versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Podemos nosotros ver que es bastante similar a un redil. Y él dice, yo soy la puerta. ¿Qué hacen las ovejitas? Las ovejitas entran al redil, están seguras, pasan la noche, pero tienen también que salir allí a buscar la comida en los pastos verdes. Entonces aquí dice, yo soy la puerta. Y dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Como las ovejitas en el redil. Necesitan entrar y estar seguras, pero necesitan salir a comer. También, Él es la puerta. Él se pone ahí y no deja pasar a nadie. Estamos seguros en Él. Él caminará con nosotros todos los días y donde quiera que estemos, Él estará con nosotros. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está en el Padre y el Padre está en Él. Él es la vid verdadera. Él es el alfa y la omega. Nosotros debemos conocer un poco más cada vez a Jesús. Él es el que escudriña la mente, el corazón. Él es el que da de beber gratuitamente. Vamos a hacer una corta oración y agradecerle al Señor lo que Él es, para que nosotros podamos acercarnos un poco más a Él. Amado Señor, te damos gracias en este día por poder reflexionar en quién tú eres. Gracias, Señor. Oramos, Señor, que te podamos conocer un poco más, cada vez un poco más. Y de esa manera, Señor, nosotros vivir un poco más cerca de ti cada vez. Señor, gracias. Gracias porque tú eres la luz del mundo. Eres el pan de vida. Gracias, Señor. Esa gran bendición, ese gran regalo de que tú, siendo del cielo, viniste acá a la tierra y nos has dado de comer de la vida eterna. Nos has dado de comer tu carne y tu sangre, pero esto es en el sentido espiritual. Creemos en tu sacrificio, nos alimentamos de tu sacrificio, nos alimentamos, Señor, de tus obras. Gracias, Señor. Y creemos en tu sangre que nos limpia del pecado. Comemos así, Señor, comemos de tu carne y de tu sangre, de tu carácter, de tu palabra, de tus enseñanzas, de tus decretos, tus principios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy, este día, queremos ser agradecidos, Señor, en medio de toda la situación que estamos, pero el conocerte a ti es el bien. El amarte a ti, el buscarte a ti, es el bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, queridos hermanos, en este día.
Y pues un abrazo a todos ustedes. Vamos a seguir adelante, que sigan adelante en la fe mientras estamos en este confinamiento. Todos los que somos de Dios, los que se quieren acercar a Dios, quieren conocerle a Dios, acérquese, búsquele. El Señor está allí con los brazos abiertos para recibir a todo el que le busca. Dios le bendiga.